En 1947, un descubrimiento arqueológico asombroso salió a la luz cerca del Mar Muerto, en una serie de cuevas ubicadas en Qumrán, al noroeste de Jordania. Lo que se encontró allí cambiaría para siempre nuestra comprensión de los textos religiosos antiguos. Estos escritos, ahora conocidos como los manuscritos del Mar Muerto, contienen algunos de los textos bíblicos y no bíblicos más antiguos jamás encontrados. Estos documentos, escritos principalmente en hebreo y arameo, incluyen fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento y otros textos religiosos que arrojan nueva luz sobre las creencias y prácticas de las comunidades judías y cristianas primitivas. Pero, ¿qué secretos guardan realmente estos manuscritos? La colección incluye más de 900 documentos que datan del siglo III a.C. al siglo I después de Cristo, y entre ellos se encuentran textos religiosos que nunca habían sido vistos antes. Algunos de estos escritos hablan de una secta judía conocida como los esenios, una comunidad que vivió en aislamiento y parece haber jugado un papel clave en la historia temprana del judaísmo y posiblemente, en el cristianismo. Los manuscritos ofrecen una ventana fascinante al pensamiento religioso y las expectativas mesiánicas de la época, algunas de las cuales parecen radicalmente diferentes a las enseñanzas del judaísmo y el cristianismo que conocemos hoy. Uno de los aspectos más intrigantes de los manuscritos es la forma en que presentan versiones tempranas de libros bíblicos. Algunas de estas versiones difieren ligeramente de las que se encuentran en la Biblia moderna, lo que plantea preguntas sobre la transmisión y traducción de los textos sagrados. Pero, no solo es la Biblia lo que estos manuscritos abordan. También contienen reglas comunitarias, himnos, oraciones y escritos apocalípticos que no aparecen en el canon bíblico. Esto ha llevado a muchos a preguntarse, ¿qué más se ha perdido o ha sido alterado con el tiempo en nuestra comprensión de las Escrituras? La ubicación remota y el estado de conservación de estos manuscritos también han generado teorías sobre por qué se escondieron en las cuevas de Qumrán. Algunos estudiosos creen que los esenios ocultaron estos documentos durante la Primera Guerra Judío-Romana para protegerlos de la destrucción. Otros creen que los manuscritos contienen secretos que podrían haber desafiado la ortodoxia religiosa dominante de la época. Entonces, ¿fueron estos textos escondidos para salvaguardar verdades incómodas o simplemente para preservar un legado espiritual que de otro modo se habría perdido? Los secretos que esconden los manuscritos del Mar Muerto están aún siendo desentrañados, y cada nuevo hallazgo aporta más preguntas que respuestas. Además de los textos religiosos, los manuscritos del Mar Muerto incluyen escritos apocalípticos que detallan la lucha entre las fuerzas del bien y del mal, y descripciones del Maestro de Justicia, una figura mesiánica que algunos creen podría estar relacionada con Jesús o Juan el Bautista. Aunque no se menciona directamente a Jesús en los manuscritos, los paralelismos entre las enseñanzas de los esenios y las primeras comunidades cristianas han llevado a muchos estudiosos a especular que el cristianismo podría haber sido influenciado por este movimiento. Entonces, ¿podrían estos manuscritos cambiar nuestra comprensión de los orígenes del cristianismo? Uno de los mayores impactos de los manuscritos del Mar Muerto es su potencial para cambiar nuestra comprensión de los primeros días del cristianismo. Los esenios, la secta judía que se cree que escribió muchos de estos manuscritos, compartían creencias y prácticas que tienen un asombroso parecido con las enseñanzas atribuidas a Jesús y sus seguidores. Los esenios predicaban la importancia del bautismo, la vida comunitaria y la espera de la llegada del Mesías, todos temas que luego fueron fundamentales en el cristianismo. ¿Podría esto sugerir que los primeros cristianos tomaron prestadas ideas de los esenios?
Uno de los textos más importantes de los manuscritos del Mar Muerto es el Rollo del Templo, que describe en detalle las leyes y costumbres religiosas de los esenios. Este documento enfatiza la pureza ritual, la vida moral y la expectativa de un Mesías, elementos que también resuenan en las enseñanzas cristianas. Aunque los esenios no mencionan a Jesús directamente, algunos estudiosos creen que las similitudes son demasiado grandes para ser ignoradas. Esto ha llevado a la especulación de que el cristianismo no se desarrolló de manera aislada, sino que fue influenciado por el pensamiento de sectas como los esenios. Otra revelación impactante es la diferencia en la interpretación de ciertos textos bíblicos. Los manuscritos del Mar Muerto contienen versiones más antiguas de algunos libros del Antiguo Testamento que varían en detalles respecto a los textos bíblicos que conocemos hoy. Por ejemplo, en algunos manuscritos del libro de Isaías, se utilizan palabras diferentes que podrían cambiar el significado de pasajes importantes. Estas discrepancias han llevado a los estudiosos a reconsiderar cómo se transmitieron y editaron los textos bíblicos a lo largo de los siglos. Si algunas de las enseñanzas más importantes del cristianismo se basan en textos que han sido alterados o reinterpretados, ¿qué significa eso para la fe moderna? Uno de los textos más controvertidos es el Documento de Damasco, que menciona la existencia de dos Mesías, uno real y otro sacerdotal. Esta idea es radicalmente diferente de la visión cristiana de Jesús como el único Mesías. Para los esenios, el Mesías real sería un líder militar o político que restauraría a Israel, mientras que el Mesías sacerdotal sería un guía espiritual. ¿Podría esta creencia en dos Mesías haber influido en las primeras comunidades cristianas, antes de que la teología del Mesías único se estableciera definitivamente? Si es así, ¿cómo afecta esto a la imagen que tenemos de Jesús como figura central en la religión? Además, los manuscritos incluyen escritos que detallan batallas apocalípticas entre las fuerzas del bien y el mal, lo que sugiere que los esenios esperaban un fin del mundo inminente. Esta idea de una batalla final entre el bien y el mal también se encuentra en el cristianismo, especialmente en el libro del Apocalipsis. Las similitudes en las expectativas apocalípticas han llevado a algunos estudiosos a preguntarse si los primeros cristianos, muchos de los cuales eran judíos, podrían haber heredado estas creencias de los esenios. Si es así, esto podría cambiar la forma en que entendemos el desarrollo de las doctrinas cristianas sobre el fin del mundo y el juicio final. Desde el momento en que los manuscritos del Mar Muerto fueron descubiertos, su acceso estuvo rodeado de controversia. Durante años, solo un pequeño grupo de académicos tuvo acceso a los manuscritos, lo que llevó a teorías de que había un esfuerzo deliberado para ocultar ciertas revelaciones al público. Muchos se han preguntado por qué la Iglesia, que jugó un papel en la investigación inicial de los manuscritos, no permitió el acceso general a los textos durante décadas. ¿Qué temía la Iglesia que el mundo descubriera en esos escritos? Podrían haber cambiado radicalmente la comprensión de la religión y la historia bíblica. Una de las teorías que circula es que los manuscritos del Mar Muerto contienen información que desafía las doctrinas establecidas de la Iglesia. Como ya hemos mencionado, los manuscritos revelan versiones antiguas de textos bíblicos que varían en detalles con respecto a la Biblia moderna. Si estos manuscritos muestran que la Biblia ha sido editada y modificada a lo largo del tiempo, esto podría haber puesto en duda la infalibilidad de las Escrituras, una creencia central en muchas ramas del cristianismo. Es posible que la Iglesia haya querido evitar una crisis de fe entre los creyentes al no permitir el acceso completo a los textos. Otra posible razón por la que los manuscritos fueron ocultados es el temor a que revelaran un origen más complejo y diverso del cristianismo.
Como ya mencionamos, los esenios compartían muchas creencias con los primeros cristianos, y algunos de los textos sugieren que el cristianismo pudo haber sido solo una de varias interpretaciones del judaísmo de la época. Si la iglesia primitiva tomó prestadas ideas de otras sectas, esto podría contradecir la idea de que el cristianismo fue una revelación completamente nueva y única. Entonces, ¿podría la Iglesia haber ocultado los manuscritos para proteger la narrativa de que el cristianismo surgió de manera directa y divina? La exclusividad en el acceso a los manuscritos también permitió a la Iglesia y a algunos académicos controlar cómo se interpretaron los textos. Durante muchos años, se prohibió a los investigadores externos estudiar los manuscritos completos. Fue solo en la década de 1990 cuando se publicaron fotografías de alta resolución de los manuscritos, lo que permitió a más estudiosos analizar los textos por sí mismos. Esta falta de transparencia ha alimentado la especulación de que se ha retenido información crucial sobre la historia de la religión. Entonces, ¿qué nos dice esto sobre la relación entre la fe, el poder y el conocimiento? Finalmente, algunos teóricos de la conspiración creen que los manuscritos del Mar Muerto contienen profecías o revelaciones apocalípticas que la Iglesia no quería que el público conociera. Aunque no hay pruebas concretas que respalden esta teoría, la mística y el secretismo que rodearon a los manuscritos durante décadas contribuyeron a la idea de que algo importante estaba siendo ocultado. Podría haber un temor de que estos textos revelaran un mensaje diferente al que la Iglesia ha estado predicando durante siglos. Uno de los debates más importantes en torno a los manuscritos del Mar Muerto es si confirman o contradicen la Biblia moderna. En muchos aspectos, los manuscritos proporcionan una valiosa confirmación de la antigüedad de algunos de los textos bíblicos. Se han encontrado copias casi completas del libro de Isaías, y aunque hay diferencias menores en la redacción, los manuscritos muestran que los textos han sido transmitidos con bastante precisión durante miles de años. Esto es un testimonio de la fidelidad de los escribas y la preservación de las Escrituras. Sin embargo, los manuscritos también contienen diferencias significativas con respecto a la Biblia actual. Algunos fragmentos del libro de Jeremías, por ejemplo, son mucho más cortos en los manuscritos del Mar Muerto que en la Biblia moderna, lo que sugiere que los textos pudieron haber sido ampliados o editados a lo largo del tiempo. Estas diferencias plantean preguntas sobre la forma en que los textos bíblicos fueron transmitidos y la posibilidad de que se hayan hecho cambios teológicos o políticos en el proceso. Entonces, ¿podemos confiar en que la Biblia moderna refleja fielmente las enseñanzas originales? Además, los manuscritos incluyen textos que no están en la Biblia moderna, como el libro de los Jubileos y el libro de Enoc. Estos libros fueron considerados sagrados por algunos grupos judíos de la época, pero más tarde fueron excluidos del canon bíblico. El libro de Enoc, en particular, describe visiones apocalípticas y una rebelión de ángeles que tienen una gran influencia en la literatura cristiana posterior, especialmente en el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Si estos textos fueron considerados importantes por las comunidades judías y cristianas tempranas, ¿por qué fueron excluidos de la Biblia? ¿Podrían estas omisiones haber cambiado nuestra comprensión de la fe? En cuanto a las enseñanzas morales y teológicas, los manuscritos presentan una visión del judaísmo que pone un fuerte énfasis en la pureza ritual y la observancia estricta de la ley. Este enfoque es similar a lo que vemos en algunos sectores del judaísmo actual, pero contrasta con las enseñanzas cristianas de Jesús, que a menudo desafiaban las normas religiosas de su tiempo. ¿Podría esto indicar que el cristianismo, tal como lo conocemos, se desarrolló como una respuesta a las creencias más rígidas de grupos como los esenios?
Por último, los escritos apocalípticos de los esenios también presentan una visión del fin del mundo que difiere en algunos aspectos del libro del Apocalipsis en la Biblia. Los esenios creían en una batalla final entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, una lucha cósmica que determinaría el destino de la humanidad. Aunque esta idea resuena en el cristianismo, las diferencias en los detalles sugieren que los primeros cristianos podían haber adaptado y reinterpretado estas ideas para ajustarlas a su propio contexto. Entonces, estamos viviendo una interpretación parcial de los textos originales. El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto plantea una pregunta inquietante. ¿Podríamos estar viviendo una interpretación incorrecta de la religión? Si los manuscritos contienen versiones más antiguas y diferentes de los textos bíblicos, ¿qué significa eso para las creencias que han sido fundamentales en el judaísmo y el cristianismo durante siglos? Es posible que algunas de las enseñanzas que consideramos inmutables hayan sido alteradas o mal interpretadas a lo largo del tiempo. Los estudios de los manuscritos del Mar Muerto han revelado que la religión en los tiempos bíblicos era mucho más diversa de lo que se pensaba. Existían múltiples grupos judíos con diferentes creencias sobre el Mesías, la ley y el fin del mundo. El cristianismo surgió en este contexto como una de muchas interpretaciones posibles de las Escrituras. Si los esenios y otros grupos judíos tenían creencias que eran diferentes de las enseñanzas cristianas que conocemos hoy, es posible que el cristianismo que hemos heredado sea solo una versión de muchas. Los manuscritos también nos muestran que los textos sagrados no siempre fueron estáticos. Fueron copiados, editados y adaptados a lo largo de los siglos. Esto plantea la posibilidad de que algunas de las interpretaciones modernas de las Escrituras podrían no reflejar con precisión las creencias y prácticas originales. Si la Biblia que conocemos ha sido modificada o filtrada a través de siglos de traducción y edición, ¿qué más podríamos haber perdido o malinterpretado en el proceso? Finalmente, los manuscritos del Mar Muerto nos invitan a reconsiderar la relación entre la historia y la fe. Si bien los textos bíblicos son fundamentales para la práctica religiosa, los descubrimientos arqueológicos como los manuscritos del Mar Muerto nos recuerdan que la historia religiosa es compleja y está llena de matices. Quizás no haya una única interpretación correcta de la religión, sino una red de tradiciones que han evolucionado a lo largo del tiempo. Es posible que el verdadero mensaje de los textos religiosos sea más profundo y diverso de lo que hemos imaginado. Los manuscritos del Mar Muerto han abierto un fascinante capítulo en la historia de la religión. Estos antiguos textos nos desafían a reconsiderar lo que creemos saber sobre los orígenes del judaísmo y el cristianismo. ¿Qué secretos se esconden aún en estos manuscritos? ¿Y qué significa todo esto para nuestra comprensión moderna de la religión? Si te ha intrigado este análisis, no olvides suscribirte para más contenido sobre los grandes enigmas de la historia.